Mente sana, vida segura. NDC Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Mente Sana, Vida Segura, un podcast de NDC. Yo soy Danixa Torreblanca y en el episodio de hoy vamos a explorar un tema fundamental para entender nuestras relaciones personales y profesionales, los estilos de apego emocional. Estos estilos que se desarrollan en la infancia tienen un impacto significativo en cómo nos relacionamos con los demás a lo largo de nuestra vida. Para profundizar en este tema nos acompaña Montferrat Riz Silva, psicólogo, investigador y académico de la Universidad Central. Un gusto tenerte con nosotros. Hola Danitza, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Este canal está patrocinado directamente por NDC Perso Group, empresa especialista en capacitaciones, reclutamiento, asesoría en gestión de riesgo, seguridad y salud ocupacional. Un gusto, para nosotros que hayas aceptado esta invitación. Comencemos. Ahora, Dale. Vamos a hacer un pequeño disclaimer. Estuvimos conversando un poquito. De ahora en adelante yo creo que utilizaré tu apellido, Riz, para referirme a ti para no caer como en la mala pronunciación. No te preocupes. De hecho, todo el mundo me llama así, me llaman Riz por mi apellido, así que dale con toda confianza a mí. Perfecto, partimos con todo entonces. Para comenzar, quisiera saber cuáles son los distintos tipos de apego emocional que existen y cómo se desarrollan en la infancia. Voy a partir por la segunda parte de la pregunta, ¿ya? Es cómo se desarrolla el apego. Y un poco, si me da la posibilidad de explicarles qué es el apego, antes de explicar cuáles son los tipos de apego. El apego es, en el fondo, y yo creo que esto es muy interesante de analizar, el apego es una predisposición evolutiva que tenemos los seres humanos, que la tenemos como una predisposición como especie. ¿Y qué consiste esta predisposición evolutiva? En que nosotros regulamos el estrés a través del contacto y la cercanía con una figura que denominamos figura de apego. Esta predisposición o este mecanismo de regulación del estrés es un mecanismo, como te decía recién, de carácter evolutivo. ¿Y por qué de evolutivo? Porque nos ha permitido sobrevivir como especie. Todo lo que yo siempre digo en mis clases, pero los seres humanos somos, como especie, somos una de las especies más vulnerables en términos de no sobrevivir en el reino animal. Y eso es porque nacemos con nuestro cerebro muy poco desarrollado. De hecho, es como cerca del 20% de nuestro cerebro está desarrollado cuando nacemos. Esa característica hace que seamos muy dependientes de otra persona para poder sobrevivir, principalmente porque no podemos movernos por cuenta propia, no podemos regular nuestra temperatura por cuenta propia y no podemos alimentarnos por cuenta propia. Es decir, necesitamos a un otro durante un muy largo periodo de tiempo para, comillas, no morirnos, ¿ya? De hecho, si empezamos a pensar como a qué edad puede un ser humano buscar refugio por su cuenta, movilizarse por su cuenta y alimentarse por sí solo, bueno, es muchísimo tiempo el que tiene que pasar. A diferencia de otras especies animales que, no sé, al día, a los minutos o a las semanas ya son autónomos. Y por lo tanto, como somos dependientes del desarrollo de otra persona, de nuestro desarrollo es dependiente del contacto con otra persona, que no solamente nos permita movilizarnos, permita alimentarnos, permita regular nuestra temperatura, es decir, si hace frío abrigarnos, si hace calor despejarnos, etcétera, ponernos a la sombra, por ejemplo, si nos está dando el sol, etcétera. En ese proceso, con esta otra persona, no solo nos alimentamos, no solo sobrevivimos, sino que comienza a generarse el desarrollo de nuestro cerebro. El cerebro es parte del sistema nervioso central, es aquella parte de nuestro organismo que está vinculada al entorno, que está en contacto con el entorno. El desarrollo de esta depende exclusivamente de los cuidados que nos pueda brindar esta otra persona, ¿ya? Y en esa dinámica es donde, si el cuidado es adecuado, es decir, el cuidado genera seguridad, genera coherencia, predictibilidad, etcétera, nuestro cerebro, entre comillas, se desarrollaría en las mejores condiciones. Sin embargo, la vida en sí misma no es segura, ni predecible, ni coherente. De hecho, el mismo hecho de vivir ya hace que vivamos distintos tipos de situaciones estresantes.
como por ejemplo tener hambre, tener calor, defecarnos, orinarnos, etcétera, cuestiones que son muy básicas en los niños. Para regular ese sentido de estrés, para regular ese sentido de amenaza, es que necesitamos que haya un otro que lo maneje, ¿ya? Uno, que se anteponga a la necesidad, pero que también cuando estemos sintiendo algún grado de estrés, lo pueda regular. Y hay distintas formas de regularlo, ¿ya? El tacto, el hablar, el tomar, etcétera, etcétera, etcétera. A esa dinámica de regulación del estrés que ocurre entre el niño y su cuidador es lo que nosotros le llamamos la dinámica de apego. Y la dinámica de apego se divide en dos dimensiones. La primera, que es el apego, que es cuando el niño está estresado, se apega físicamente, se acerca o busca la proximidad de la figura cuidadora con el objetivo de regular esa sensación de amenaza. Y la segunda parte ocurre cuando la sensación de amenaza ya está regulada, ya disminuyó. Y a esa etapa le vamos a llamar la exploración. Es decir, comenzamos a explorar el mundo cuando nuestro estrés ya está regulado por la figura de apego. Y eso nos permite conocer. ¿Y qué es lo que...? Bueno, y esta primera dinámica la desarrolló un investigador muy famoso en psicología, que es Bowlby. Y Bowlby tenía como una alumna, una estudiante, y posteriormente investigadora que comenzó a trabajar con él, es Mary Ainsworth. Y ella dijo, bueno, pareciera que las personas no desarrollamos el mismo tipo de apego, no tenemos la misma forma de regular el estrés con las distintas personas con las que nos vinculamos. Entonces ella inventó un experimento que se llama el experimento de la situación extraña, que yo les invito después a que lo puedan revisar, que es bien interesante. Y ella comenzó a darse cuenta que los seres humanos tenemos distintas formas de apegarnos a nuestros cuidadores. Y ojo, este es un elemento que no mencioné. La dinámica de apego va a depender no del niño, recuerden que todo esto ocurre en la infancia, sino de cómo el adulto reguló el estrés. El adulto repetitivamente a lo largo del tiempo, ya recuerde que es mucho tiempo, Danitza, el que el sujeto depende de esta otra persona. Por lo tanto, las dinámicas de regulación de estrés se van repitiendo constantemente. Y lo que ella fue visualizando, estoy hablando de Mary Ainsworth, resulta que los sujetos teníamos distintas formas de reaccionar cuando nos estresábamos y distintas formas de reaccionar cuando la figura cuidadora buscaba regular nuestro estrés. Y ahí es lo que ella denomina los tipos de apego. Dices que la investigadora descubrió varios tipos. ¿Tienen un nombre que sea identificativo? Decir, tú como psicólogo, decir, tienes tal tipo de apego, tal forma de enfrentar el estrés. ¿Qué nombres tienen que podemos diferenciarlos unos de otros? Sí, ojo, no es que ella descubre que existen, sino que ella dice, ¿sabéis qué? Como que hay patrones que se repiten, ¿cachai? Y en estos patrones que se repiten, ella les pone un nombre. El primero de ellos es lo que se llama el apego seguro. Y el apego seguro, lo que en el fondo planteaba Mary Ainsworth, es como pareciera que el niño, a partir de su experiencia de estrés, está acostumbrado que cada vez que se estresa hay una figura cuidadora que responde. Entonces, ¿qué es lo que ella veía en este experimento del que te conversaba recién? Y cuando el niño se estresaba, por ejemplo, el niño daba señales a la figura cuidadora para que la figura cuidadora respondiera. Como por ejemplo llorar, como por ejemplo mirarla, como por ejemplo intentar acercarse. Entonces lo que ella menciona es que esa es la primera dinámica de apego, el apego seguro. ¿Por qué? Porque yo he internalizado que si me estreso va a haber otra persona que me va a poder contener. Esa es la primera lógica. La segunda es lo que ella llamaba el apego evitativo. Y aquí la dinámica que yo mencionaba recién, donde el niño expresa su malestar con el objetivo de que la figura cuidadora responda, acá es distinto. ¿Y por qué se teorizó al respecto? Porque son niños que están acostumbrados a que cuando se estresaban, la figura cuidadora no respondía. Entonces, ¿por qué es evitativo? Porque el niño cuando se estresaba no demostraba su malestar. Generaba un mecanismo que se llamaba de autorregulación. El niño se regula a sí mismo porque no ha internalizado que la figura cuidadora lo puede sostener o lo puede cuidar. Entonces evita mostrar su nivel de estrés y se autorregula por sí mismo. Ese es el segundo elemento. El tercero es el apego ansioso ambivalente. ¿Y de qué se dio cuenta Mary Ainsworth? Que pareciera que esto ocurre con cuidadores que no tienen una coherencia en términos de la respuesta al estrés del niño. Por ejemplo, son cuidadores que cuando el niño está estresado a veces son evitativos, es decir, a veces no toman en consideración al niño a pesar de que el niño haga señales. En otros momentos sí responden, o incluso en otros momentos responden de manera desproporcionada a lo que el niño está demostrando.
Mm. Entonces la falta de coherencia en la respuesta del adulto, que siempre responde distinto, hace que el niño internalice la ambivalencia, ¿ya? Entonces el niño está constantemente hiperactivado respecto a la respuesta del cuidador. Y por lo tanto, cuando se estresa, se puede estresar de manera desproporcionada a lo que está viviendo, ¿ya? Porque no tiene claridad si el cuidador va a responder o no va a responder. Entonces va a exacerbar sus formas, ¿ya? Esos son los tres primeros que se desarrollaron: seguro, evitativo y ansioso ambivalente. Y posteriormente, un equipo, me da la impresión, y ojo, acá quizás meto las patas, pero me da la impresión que un equipo que estaba vinculado a Mary Ainsworth descubre como otro tipo de respuesta, que es la que va a denominar como apego desorganizado, ¿ya? ¿Qué significa esto? Recuerda que en el seguro el niño internaliza que la figura lo va a contener, ¿ya? Lo va a Sí. cuidar, por lo tanto demuestra sus señales. En el evitativo internaliza que el cuidador no lo va a contener, por lo tanto se guarda las respuestas del estrés, los indicadores de estrés. Y en el tercero hay Ujú. ambivalencia respecto a si va, que es el ansioso ambivalente, hay ambivalencia respecto a la respuesta del cuidador, porque a veces lo hace, pero en otros momentos no lo hace y falta de coherencia. Pero en esta Ujú. cuarta, que es la desorganizada, ocurre cuando los niños están estresados y la figura cuidadora lo que hace es estresarlos aún más. Es decir, la respuesta del cuidador no es evitativa ni desproporcionada, sino que lo que hace es aumentar el grado de estrés del niño. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre en dos tipos de casos particulares: en el maltrato, en la violencia, y también en casos de cuidadores que tienen alguna patología psiquiátrica, donde, por ejemplo, el niño, al activar una señal de estrés, lo que hace la figura adulta es agredirlo, castigarlo o estresarlo aún más. Ese tipo de apego está vinculado a la aparición de muchas patologías en la línea de salud mental. ¿Y por qué se le llama apego desorganizado? Porque el niño se acostumbró a que cada vez que se estresa, el adulto lo estresa de vuelta, y por lo tanto el niño experimenta la sensación de estrés como una amenaza tan grande que hace que se desestructure. Por lo tanto, las formas del niño de regular el estrés son formas generalmente desadaptativas, muy desadaptativas. Así como que el niño pierde completa estructura. Por eso te decía que está muy vinculada a las líneas de psicopatología. No sé si se entendió. Mm. Sí, sí, se entendió. De hecho, tenía una Vale, pregunta. dale, por ¿Es favor. posible que existan dos tipos de apegos diferentes para una misma persona? Por ¿Cómo? ejemplo, que, Ujú. que la figura, pongamos dos figuras cuidadoras. Una figura Ajá. que respondía a al estrés que mostraba este niño y se volvía como seguro, pero otra figura cuidadora que no respondía de manera Sí, coherente. Entonces, como sí. que es posible que existan esos tipos de, por un lado me siento seguro, Ajá. pero por el otro lado me Sí, siento, tengo apego ansioso. ¿Es posible sí, que te cacho. coexistan en la misma persona? Ajá. O llevámoslo, por ejemplo, a lo que sea como hermanos, que un hermano Ujú. sea apego seguro y el otro hermano sea apego Sí, evitativo, entiendo. ansioso, Entiendo. desorganizado. Mira, yo ahora di cuatro definiciones que son las básicas, pero ojo, hay un montón de combinaciones y líneas que se desarrollan. Como Ujú. que mostré lo más básico. Pero respecto a tu pregunta, no debería ser así. Es decir, nosotros desarrollamos como una línea de estilo de apego. Si tenemos a dos cuidados, y esto, las últimas investigaciones han apuntado a esto: si yo tengo dos figuras cuidadoras, donde una responde y otra no responde, el impacto de la figura que sí responde va a minorar, eh, valga la redundancia, el impacto de aquella figura que no responde. ¿Se entiende? Es decir, Sí. lo que haría es amortiguar el daño. Por eso es tan relevante cuando trabajamos en psicoterapia, cuando trabajamos en la línea de salud mental, encontrar a una figura que por lo menos pueda responder adecuadamente. Ojo, esta respuesta no tiene que ser perfecta, ya los adultos se pueden equivocar. Lo importante es como la sumatoria a lo largo del tiempo. Entonces, si hay uno que cuida, amortigua el daño de la persona que no cuida adecuadamente. Prácticamente como si fuera una especie de colchón a todo lo que Exactamente. el que es negligente. Sí, por eso es tan relevante la presencia de figuras cuidadoras cuando existen dinámicas de violencia, maltrato, etcétera.
porque basta con que encontremos a una persona que logre sostener y eso genera un impacto, o sea, eso genera como decías tú, como un colchón al impacto del daño producido, por ejemplo, por dinámicas de violencia, por malos tratos, vulneraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo. Ujú. Estos tipos de apego que tú me nombras, nos quedamos con los básicos para Ajá, no llenarnos tampoco de tanta información y dale. confundirnos un poco. Ajá, Estos tipos de apegos básicos emocionales que tú nombras, ¿cómo se relacionan? O sea, ¿cómo impactan en nuestras ajá. relaciones personales, pero ya en la adultez? Bueno, tienen un impacto porque en el fondo lo que se genera, nosotros como somos dependientes de las relaciones sociales, como cuando somos en el fondo seres ultra sociales porque dependemos de la relación con el otro para sobrevivir. Y por lo tanto, la primera experiencia que tenemos a propósito de esta vulnerabilidad en torno a nuestra falta de regulación de la temperatura, movilidad, alimentación, etcétera, hace que dependamos de otro sujeto, ¿cierto? Y en este proceso de cuidado, no solamente vamos aprendiendo a regular nuestro estrés, sino que también va generando 2 a 3 elementos que para mí son fundamentales. El primero de ellos es que vamos reconociendo nuestro mundo emocional a propósito de la estimulación con el otro o de la relación con el otro. Si no solo regulamos el estrés, sino que empezamos a regular nuestras propias emociones, comienzan a aparecer nuestras propias emociones. Y el campo de entrenamiento en el que generamos esas primeras emociones o comenzamos a experimentar esas primeras emociones tiene que ver con la experiencia con nuestras figuras cuidadoras. Ejemplo, si en algún momento nos quieren dar comida y no queremos comida y reaccionamos exageradamente, es muy distinto, por ejemplo, que el cuidador entienda que estamos satisfechos y no queremos seguir comiendo, versus que no lo entienda y por lo tanto nos agreda. Entonces, esos patrones repetitivos e interaccionales promueven que reconozcamos nuestras emociones, empecemos a darle coherencia a nuestro mundo emocional, pero también, y aquí me voy a ir a otra vía, no solamente entendamos lo que nos pasa a nosotros, sino que empecemos a entender cómo es la relación mía con el otro. Es decir, empiezo a tener un campo de entrenamiento para el manejo de mis relaciones sociales. Y junto con ello, y si además, y esto es lo interesante en el caso de los seres humanos, no solamente voy a internalizar lo que me está pasando internamente, valga la redundancia, es decir, no solamente voy a empezar a reconocer mi experiencia y voy a empezar a reconocer la experiencia de los demás, sino que van a empezar a aparecer elementos propios del lenguaje. Y en el lenguaje, lo que va a empezar a hacer esta figura cuidadora es que va a empezar a transmitir contenido sobre el mundo. Me va a empezar a decir, por ejemplo, se come a ciertas horas, que hay que dormir a ciertas horas, que hay momentos en los que me tienen que hacer cariño, que hay momentos en que tengo que dar besos, que hay momentos en los que no tenemos que reír, que hay cosas que se hacen, que hay cosas que no se hacen, etc. Comienza el traspaso de la cultura, comienza el traspaso de las creencias. Los 3 elementos que tienen que ver con la relación con el otro, el reconocimiento de mi emoción y la modulación de estas, y también el traspaso de la cultura, van a ser las primeras experiencias que yo voy a tener para después ponerlas en práctica con los demás. Sobre todo porque, ¿te acuerdas cuando yo te mencionaba, Danitza, que la relación de apego se maneja en 2 niveles, apego y exploración? Sí. Ese elemento va a ser el principal desafío que vamos a tener como seres humanos de aquí al futuro. Y que es algo que a todas las personas, probablemente todos quienes van a estar escuchando esto, o te va a pasar a ti, a mí, etcétera, tenemos el constante desafío como seres humanos, independientemente de la edad que tenemos, de hasta qué punto manejar la cercanía y la distancia con el otro. Hasta qué punto somos dependientes o no del otro, hasta qué punto somos autónomos o no. Eso es una cuestión constante que la vamos desarrollando con nuestras familias, en que en algún momento nos queremos hacer más autónomos y la familia responde de manera más agresiva, o al contrario, la familia nos invita a que seamos más autónomos y nosotros no nos sentimos seguros, en torno, no sé, y voy a tirarlo al ámbito incluso laboral, de tomar desafíos laborales a lo mejor que sean lejos de mis espacios más seguros, en tener o no tener una relación de pareja, el tener una relación de pareja a distancia, si es que, por ejemplo, voy a trabajar a otra ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que va a generar, y con esto respondo, disculpa, voy a resumir, lo que va a generar estas primeras experiencias es que van a ser un lente con el cual yo voy a interpretar mi relación con el mundo y sobre todo mi relación con los demás. Y por lo tanto, la forma en que voy a interpretar lo que a mí me pasa con el mundo y con los demás.
Creo que ahí nos fuimos también por algunas tangentes, pero sí creo que se entiende Soy bastante así, lo siento. sí. No, sí, está perfecto porque así ampliamos también lo que vamos escuchando, vamos ampliando conocimientos, ampliando conceptos también. Hay una Vale, duda que gracias. me surge de la etapa adulta. Apego, aprendimos a esterilizar, a convivir con el otro, toda esa serie de cosas que vas nombrando. Tengo una duda. Eh, Dime. ¿Es posible que en algún punto de nuestra vida, voy a dar un ejemplo, un apego seguro en la infancia, Ujú, nuestra figura cuidadora respondía a mostrar nuestro estrés, completamente ujú. seguro, un ambiente familiar seguro, y luego puede ocurrir un evento traumático, estresante, que nos haga cambiar nuestro tipo de apego y cómo nos Ajá. relacionamos con los demás? Sí, de hecho hay dos grandes experiencias, porque ojo, entendemos que la dinámica de apego depende de cuando hay un otro que regula nuestro estrés. Si hay, por lo menos estoy pensando ahora, me puedo equivocar, en dos situaciones donde somos altamente vulnerables en términos emocionales a la relación con el otro. La primera de ellas es nuestras relaciones de pareja, es decir, en nuestras relaciones de pareja tenemos una nueva oportunidad de poder experimentar nuestra vulnerabilidad emocional con otra figura que puede ser capaz de mostrarnos un nuevo patrón. Y la otra es la clásica, que es la psicoterapia. Es decir, en la psicoterapia nosotros tenemos otro espacio de entrenamiento en el cual podemos reexperimentar la vulnerabilidad que teníamos en los primeros años de vida y por lo tanto tener una nueva experiencia, que es lo que le llamamos como experiencia correctiva, una nueva forma también de que hay un otro que regule nuestras emociones y regule nuestro estrés de otra forma. Quiero sí hacer un comentario en que probablemente si yo traigo experiencias adecuadas desde la infancia, en términos de regulación del estrés, un espacio, haber crecido en un entorno seguro, en un entorno bien tratante, etcétera, y tal como lo conversamos recién, el impacto de futuras experiencias traumáticas a lo mejor no va a ser tan fuerte como si yo traigo esa vulnerabilidad desde muy pequeño y por lo tanto al reexperimentar esas nuevas experiencias con otras personas, a lo mejor el impacto va a ser mucho mayor. Pero si yo traigo esta vulnerabilidad desde muy pequeño y me enfrento, por ejemplo, a una nueva relación de pareja donde la otra persona responda adecuadamente o tenga un proceso psicoterapéutico donde viva la experiencia de haber sido bien tratado, etcétera, etcétera, sí puedo modificar a una estructura o a un modelo de apego a lo mejor mucho más saludable. Entiendo. Entonces, para contextualizar un poquito, devolvernos un poquito Dale, para que se sí. vaya entendiendo lo que estamos Ujú, conversando. Si desde la infancia estuvimos en un lugar seguro, tuvimos un apego seguro y en nuestra relación de pareja ocurre, o en una relación importante, ocurre este evento que puede como ujú, generarnos estrés. Al haber ujú. tenido este apego seguro, espacio seguro, ya contamos con las herramientas para poder enfrentarnos de mejor manera a lo que sería este estrés. A Eh, diferencia de una ujú. persona que estuvo una figura cuidadora negligente, tal vez no respondió de la manera que debía, no coherente respecto Sí, 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 sí. a los temas de estrés. Y cuando Ujú. nos enfrentamos a este nuevo evento traumático, no sabemos cómo responder. Sí, ¿Estoy sí. dando un buen resumen o...? Sí, pero ojo, porque Ujú. ahí le estamos atribuyendo toda la responsabilidad a la persona de acuerdo a su estilo de apego. Pero también hay situaciones en las que voy a ir Danitza, a una situación más extrema ya. Yo puedo tener, Sí. por ejemplo, una relación de pareja con una persona que genera dinámicas de agresión muy graves contra mí. Muy grave, amenaza de muerte, agresión física, etcétera, muy extrema. Bueno, sí o sí me voy a ver muy afectado. ¿Se entiende? Sí. No es que impida la aparición de malestar. Lo que sí va a promover, y esto es interesante, en que por lo menos voy a tener un mayor reconocimiento de lo que me pasa. Y por lo tanto, al tener un mayor reconocimiento de lo que me pasa por este colchón que traigo, quizás puedo no llegar a ese extremo y a lo mejor poder tener dinámicas en las cuales puedo buscar ayuda, puedo movilizarme de otra forma, a diferencia de lo que traería si es que fuese una persona con un grado de vulnerabilidad alto, porque las experiencias traumáticas las traigo desde muy temprano. Entiendo. Ahora sí me queda como mucho más claro Súper, sí. ese detalle. Hay niveles de estrés que son insoportables para un ser humano, como por ejemplo, no sé, la posibilidad de la muerte inminente, la agresión, etcétera.
Entiendo. Eso también me hace pensar, por ejemplo, en las personas que están en esta relación abusiva, tomando el mismo ejemplo que diste, en las que vieron este tipo de relación cuando estaban más pequeños, recibieron este tipo eran bebés, lloraban por tal cosa y la respuesta era un golpe, un grito, Sí, y a estas personas que están en este tipo de relación como que les cuesta pedir ayuda y sí. ser conscientes de que en el entorno en el que están es tóxico, es agravante. Sí, sin duda. Es que si lo pensamos así y pensamos estamos haciendo una caricatura ya, Ujú. pero si pensamos en una persona que nunca ha visto satisfechas sus necesidades, probablemente no conoce la experiencia de ser adecuadamente acogida. O sea, a veces nos pasa que cuando hablamos y juzgamos a una persona desde nuestra vereda, decimos, bueno, pero ¿cómo no se movilizó? ¿Cómo no buscó ayuda? ¿Cómo no se dio cuenta que esto era malo? Sí, pero es muy fácil para nosotros hacerlo, uno, cuando no estamos estresados, y dos, que no vivimos en ese contexto, y dos, cuando hemos tenido algún tipo de experiencia bien tratante. Pero cuando no hemos tenido esa experiencia bien tratante, nunca a lo largo de nuestra vida, y hemos tenido que desarrollar mecanismos de sobrevivencia, donde hemos tenido que apagar nuestro reconocimiento emocional para poder sobrevivir, nuestro umbral de tolerancia es tan alto producto de las experiencias que hemos vivido, claro, es muy difícil tomar una respuesta, comillas, esperable ante situaciones como la que tú mencionas. Es verdad, mucha gente de repente dice, no, yo hubiera hecho esto, Ajá, esto, sí. pero no podemos opinar desde la vereda de enfrente, como decía, porque tampoco Ujú, conocemos la historia absolutamente. de la otra persona. Exactamente. Es como, ¿sabéis que voy a dar un ejemplo como puede no tener nada que ver ya? ¿Mm? Pero es como cuando vemos un partido de fútbol, ¿ya? Y vemos que a lo mejor un jugador no corre, o en, no sé, un atletismo, etcétera. Y vemos que alguien no corre tan rápido. Y dice, oye, qué lenta esa persona. Yo hubiese corrido mucho más rápido. Sí, pero hay que estar ahí, po. ¿Se entiende? Sí, Hay que estar ahí, hay que de verdad estar ahí dentro de la cancha, dentro de la pista, para saber como lo que se siente y para saber, no sé, que hay otros elementos que influyen en nuestro desempeño. Pues, desde afuera, como cuando dicen, como después de la batalla somos todos generales. ahora llevemos un poco más allá estos estilos de apego. Ajá, Y quiero saber cómo estos pueden afectar nuestras interacciones y relaciones, pero ahora llevándolo al ámbito del sí. trabajo, en el lugar de trabajo. Entiendo. Mira, a propósito de los elementos que yo te mencionaba anteriormente, un factor principal va a tener que ver con el manejo de nuestra percepción del estrés. Y vamos a, bueno, percepción del estrés por una parte, y en otra dimensión también las relaciones sociales. Es decir, hasta qué punto las relaciones sociales me van a ser amenazantes o no. Como te dije, tiene que ver con nuestra capacidad de regular nuestras emociones en contextos que son estresantes, como son los contextos laborales, y la otra, la capacidad de trabajar con otros en pro del cumplimiento de algunos objetivos y cómo esa experiencia de trabajar con otros para algunas personas puede ser particularmente amenazante. Amenazante en el sentido de, Te doy un no ejemplo. sé, eso quería, un ejemplo de en qué sería amenazante. Imaginemos que estamos en una reunión de trabajo ¿Mm? y me piden a mí que dé mi opinión sobre algo. Tengo dos posibilidades. Una que puedo decir, voy a dar mi opinión porque creo que puede ser un aporte, a otra línea que puedo decir, mejor no voy a decir nada porque me pueden juzgar. O puedes, y Ah, cuando me refiero a que puede ser amenazante, es que me voy a sentir expuesto. Y en general, no sé, creo que la persona de al lado, una persona a lo mejor que quiere mi puesto, mi cargo, o la persona de al lado a lo mejor no quiere no quiere cooperar conmigo, está en una posición de competencia. Tal como yo te decía anteriormente, las experiencias tempranas van a ser un lente que me van a permitir entender las relaciones con el mundo. Entonces, voy a percibir la relación en mi espacio de trabajo, sobre todo si tengo que convivir con muchas personas, como un espacio amenazante porque me voy a percibir expuesto. No sé si ahí lo expliqué, Danitza. sí, sí, ahí se va entendiendo de mejor manera. Dale. Y, por ejemplo, en una dinámica de trabajo, se podría ver igual Ajá. esto reflejado en una dinámica de
trabajo en equipo, un área donde hay poquitas personas, pongamos 3 personas, 4 personas, 5 personas, un área más reducida, donde la interacción es sí o sí tiene que ser con mi compañero, no voy a pasar Sí, por más personas o por más cargos. entiendo. En este tipo de dinámica, los estilos de apego, ya sea ansioso y disociativo, ¿serían más evidentes? O sea, siempre van a ser evidentes en todo contexto, pero yo creo que hay un punto a favor y es que las personas a propósito de de si sabemos llevar o no la carga que tenemos, carga puede ser en el bueno o en el mal sentido, podemos encontrar espacios apropiados para desarrollarnos laboralmente. Es decir, si por ejemplo soy una persona que constantemente desconfía o tengo temor a la exposición, a lo mejor espacios laborales con pocas personas me van a ser espacios más seguros, porque las voy a conocer mejor, porque voy a saber qué esperar de cada uno de ellos, versus, por ejemplo, si estoy en una organización donde tengo que convivir con demasiadas personas. Entonces ahí también va a depender de mi capacidad, uno, de conocimiento de mi forma y por lo tanto encontrar espacios adecuados para desarrollarme. Pero también está la otra línea que no tiene que ver solo con la socialización y que tiene que ver con el manejo del estrés. Y entonces puede aparecer dificultad en el manejo del estrés propia de los cumplimientos de objetivos de a lo mejor alguna organización, donde quizás en vez de buscar ayuda en mi compañero, en mi compañera, voy a tirarme, por ejemplo, todo el trabajo a mí, o voy a colapsar, o no voy a cumplir, o me voy a comprometer, por ejemplo, con metas que son inalcanzables, etcétera. También tiene que ver con cómo yo administro mi estrés. Y tomando ese punto, lo que decías sobre me estoy tratando de alcanzar metas inalcanzables, cargándome la mano, poniéndome Sí. cada vez más cosas en el hombro, ¿cuándo es importante o por qué es importante desde ya establecer límites en lo que son relaciones personales, profesionales? ¿Cuándo podría ser? Uy, es que ¿sabéis qué? Yo creo que ojalá todos los seres humanos pudiéramos establecer esos límites. Esos límites Sería en dos maravilloso, dimensiones yo ya. creo. Sí, sí, porque estaríamos mucho mejor, ¿cachai? Por dos cosas. Uno, por nuestra propia salud, y lo otro, porque también podemos generar daño a otras personas. Es decir, lo voy a pensar en el ámbito laboral, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, yo gestiono mal mi estrés, gestiono mal mis emociones, y estoy en un cargo a lo mejor, que soy líder de una organización, claro, puedo provocar mucho daño en las personas que me rodean. Puedo generar incluso dinámicas abusivas o transgresoras en las personas que están bajo mi cargo. O muy por el contrario, cuando tengo algún cargo estratégico o algún rol estratégico dentro de una organización y no gestiono adecuadamente mis emociones, puedo comprometerme a acciones que no voy a realizar y por lo tanto toda la compañía, toda la empresa, toda la organización se va a ver afectada. Entonces, eso es solo en lo laboral. En lo personal, ojalá también reconociéramos eso desde el comienzo, tuviéramos la posibilidad también de reconocer aquello, y por eso yo creo que estas instancias como el podcast que ustedes tienen son súper relevantes para que estas temáticas también lleguen y se masifiquen con las personas, en que evidentemente mejorarían nuestras relaciones en todo nivel. Entonces, si lo volvemos a llevar al ámbito laboral, tendríamos mayor producción, tendríamos entornos a lo mejor laborales mucho más saludables, podríamos compatibilizar más nuestra vida laboral con nuestra vida personal, y eso implica salud mental. Y si entendemos que mi salud mental impacta en el otro, entonces al final es un vínculo, una relación que eh, es como una cadena, es decir, impacta hasta al último sujeto que está ahí, hasta el último niño que está ahí dando vueltas, porque impacta a la sociedad completa. Porque al final el no establecer límites no solo me afecta a mí, como bien dice, sino que es una cadena completa, terminamos afectando Sí, po. a la persona de al lado, y tal vez no solo Ajá. en el ámbito de que mi compañero, sino también mi pareja, mi hijo, mi Ujú. madre, mi padre, mis hermanos. A tal nivel, Danitza, incluso con personas con las que no tenemos ningún vínculo, no sé, desde el semáforo, desde alguien que está tocando la bocina, desde alguien que está insultando al de al lado, desde una persona que se salta la fila del supermercado, etcétera, o reacciona agresivamente. Es de verdad una cadena que impacta a nivel social. Y sí, me ha tocado también verlo desde el otro punto, desde afuera, Ujú. ver como el hecho de que alguien se pase un poquito más allá de la fila, y es Ajá. como que los gritos y los brazos Sí, así como
prácticamente parece pulpo, tanto que mueve los brazos para gesticular la persona, Tipo, pues, sí, que no se establecen estos límites y la reacción es exagerada. absolutamente. Y eso genera malestar en todas las personas alrededor, y eso va en cadena. Entonces no podemos salir de ahí. Entonces construimos espacios comunitarios, espacios relacionales como muy poco saludables cuando no somos conscientes del impacto de nuestras acciones en los demás. Eso va en una cuestión tan simple como, por ejemplo, no sé, poner la música fuerte en la noche cuando están mis vecinos durmiendo, gritarle a alguien con quien trabajo, insultar a alguien en el semáforo, etcétera, etcétera, etcétera. Para ayudarnos a establecer estos límites, ¿qué estrategia podríamos usar? Llevémonos de nuevo, volvamos Uy, al ámbito laboral, que es como lo que gran parte de nuestro tiempo durante el día es laboral. sí, Y pues hay que claro, decirlo, ocupamos bastante sí. tiempo del día en el trabajo. Ujú. Entonces, ¿qué estrategias podríamos usar, establecer o mantener para crear límites efectivos en este entorno Sí, laboral en el que pasamos tanto tiempo? entiendo, entiendo. Ojo, yo no soy experto en el ámbito laboral, entonces a lo mejor algún colega en esta línea va a decir, no, está equivocado. Pero lo que puedo decir desde el ámbito de la salud mental es que yo creo que es muy importante que antes que los trabajadores hagan este ejercicio de manera individual, sean las mismas organizaciones quienes, en primer lugar, generen espacios de desarrollo en torno a la salud ocupacional. Es decir, cómo la organización toma este elemento como un elemento crítico, fundamental de su desarrollo. Uno, promoviendo la reflexión, promoviendo espacios de regulación del estrés, otorgando estrategias a sus trabajadores para aquello. Y es un primer elemento. En términos personales, yo creo que hay varias cosas. Yo creo que una primera reflexión que tenemos que hacer todas las personas es reflexionar y pensar sobre el impacto que tienen mis acciones en los demás. Cuando nos detenemos y empezamos a pensar en aquello y empezamos a pensar, por ejemplo, en qué cosas hago que pueden dañar a otros, en qué palabras uso, en qué formas tengo que pueden significar un malestar para otras personas, eso me permitirá por lo menos hacerme responsable de mis actos. Y cuando noto, uno, que no tengo esa capacidad de reflexionar, o en su defecto, que no estoy dispuesto a cambiarlas, o que me es muy difícil cambiarlas, a pesar de que tengo la intención, yo creo que hay que estar muy abierto a pedir ayuda. Y pedir ayuda puede ser desde a mis relaciones más cercanas, o en su defecto apoyo profesional. ¿No? Creo que es una invitación muy, muy relevante en torno a hacer. Creo que es lo fundamental cuando uno, creo que existe un, no sé si tabú sea la palabra, Ajá. pero existe como una especie de que no deberíamos pedir ayuda. No sé Sí, si pasa, sí. al resto le pasa, pero más que nada se nota bastante en la gente adulta, adulto mayor, Ujú. en que no buscan ayuda porque siempre Sí. tienen la sensación de que pueden hacerlo todos ellos solos. Ajá, sí. Ojo, Danza, está la imagen de que ocurre con las generaciones más pasadas, pero el otro día estaba leyendo una investigación en torno a la salud mental adolescente y uno de los principales elementos que dificultan el acceso de adolescentes a la salud mental no tiene que ver con la falta de recursos, sino que tiene que ver con la sensación de los adolescentes de sentir que ellos pueden con lo que les pasa. Y si lo comparamos con lo que acabas de decir, pareciera que como sociedad tenemos una noción de que mostrarnos vulnerables, mostrarnos débiles o sentir que necesitamos apoyo es como una señal peligrosa, como que fracasamos en algo. Y yo creo que Sí, ahí tiene que ver con elementos como la competitividad, ¿cachai? Etcétera, etcétera. sí, eso es lo que también he sentido, el hecho de Ujú. que pareciera que todo el tiempo, todos al mismo tiempo, Ujú. compiten por ser el mejor y el hecho de que Sí, alguien pida ayuda es como que ah, fracasaste en ser el mejor y exacto. ¿cómo lo vas a hacer si estás pidiendo ayuda? Exactamente, y por eso yo creo que en las organizaciones, a propósito de que estamos hablando del espacio laboral, yo me he salido mucho de ahí, perdón. eh, No, yo, yo creo que esa es la relevancia de los líderes en los espacios laborales. En cómo los líderes, en cómo quienes están en posiciones de, comillas, poder dentro de las organizaciones,
deben promover también la posibilidad de espacios de diálogo, deben promover también la posibilidad de que sus trabajadores puedan mostrar cierta vulnerabilidad en torno, por ejemplo, a no manejar algunos conceptos, no manejar algunas estrategias o incluso a sentir que no pueden. Porque cuando vivimos en contextos en los cuales eso no es posible, claro, eso tiene un impacto en torno a la salud mental. La verdad, a mí igual poniéndome la mano en el corazón y Ajá. a veces es difícil pedir ayuda Ujú, porque es como lo que dijimos recién, como que uno siente como que fracasa, pero cuando ujú. habla y pide la ayuda, todo comienza como a fluir de manera tan diferente, tan como que respira. Sí, po. Y que en Sí. el fondo, y cacha como a lo que voy a ir, me voy a retroceder a lo que hablábamos al comienzo. Si se supone que evolutivamente como especie necesitamos de un otro para sobrevivir, pues entonces necesitamos pedir ayuda. Necesitamos saber pedir ayuda. Pero aquí viene el otro desafío. Necesitamos saber cómo dar ayuda. Entonces, y ahí hay que ponerse en el otro rol. Cuando hay otro que nos pide ayuda, ¿qué hacemos? ¿Lo juzgamos? ¿Lo acogemos? ¿Lo entendemos? Y por lo tanto tenemos que ser sensibles a reconocer que necesitamos ayuda, pero también a contener a un otro que la necesite. Y es verdad, retrocediendo un poco a todo lo que hemos conversado, si nosotros comenzamos como vulnerables pidiendo Ujú. ayuda, ¿por qué después dejamos de pedir ayuda? No es como algo malo. Empezamos Sí, pues. así, yo creo que Ajá. todos en algún punto vamos, es verdad, en otro punto de nuestra vida podemos hacer muchas cosas solo por nosotros Ujú. mismos, pero Ujú. dejar de lado el pedir ayuda cuando desde un principio partimos pidiendo ayuda. Toda la razón. Toda la razón. Y es parte de nuestra naturaleza. Sí, es parte, y no deberíamos por qué ignorar eso, el hecho de Ajá. pedir ayuda. Y Sí, pues. empezar a ponernos Todo el rato. Estoy muy de dejar acuerdo contigo. de ser generales, como uno dice después de la batalla, sino que y dejar de caminar en la vereda del frente y decir yo haría esto, esto y esto, cuando Exacto. conocemos el contexto, la vida, la historia de la otra Ujú. persona, como para Sí, ser un ojo juzgador. exacto. ¿Sabes qué? Yo creo que también tenemos que aprender a no opinar cuando no nos piden la opinión. Creo que eso es muy importante. Porque en general cuando alguien nos busca, no necesariamente quiere saber qué opinamos, sino que a veces las personas necesitan ser contenidas solamente. Entonces debemos también estar súper atentos a aquello. Sí, A sí, propósito del comentario que tú hiciste. completamente de acuerdo. Hay gente Ujú. que es, y lo he visto en algunas redes sociales, que dicen, no necesito Ujú. que me des un consejo, necesito solo que me escuches. Exacto, exactamente, sí, Porque es sí. verdad, a veces no necesitamos que alguien nos solucione el Ajá, problema que estamos teniendo, sino como que exteriorizar el problema y al exteriorizar, tal vez, yo hablando de mi problema, yo mismo encuentre mi solución, pero el hecho de puede escuchar ser. me ayuda, no necesito, Ujú. necesito contención. Y Exacto, mucha sí, gente que como que busca solucionar y solucionar y solucionar y no da exacto. la contención necesaria para pasar al otro. Súper de acuerdo. Sí, me sumo a tu reflexión. Bueno, la conversación está excelente, sí me gusta mucho de todo esto, pero estamos como ya llegando a Muy nuestro bien. tiempo. Riff, yo creo que tal vez más adelante podríamos seguir explorando este tema porque se nota y se escucha que da para bastante también. Ujú. Así que yo Sí, creo que pues. para otra oportunidad estás cordialmente invitado Gracias, Danitza. ahí estaremos preparando nuevos temas porque me encantó la conversación. Gracias a mí también y les quiero dar las gracias por la invitación. Perdón, pero tengo una verborrea gigante y a veces me puedo ir de una rama a otra. Pero nada, gracias por encauzarme y nada, pues le agradezco, insisto nuevamente la invitación, la confianza y les felicito también por estar difundiendo temáticas que son súper interesantes respecto al desarrollo humano. Así que gracias de nuevo y gracias a quienes también van a escuchar esto. Bueno, hoy hemos explorado los estilos de apego y su impacto en nuestras relaciones junto a Riff. Esperamos que esta conversación les haya proporcionado ideas valiosas para mejorar sus interacciones personales y profesionales, por qué no lo decirlo. También dejo a todos invitados a quienes escucharon este episodio a dejar un comentario, a seguirnos en Spotify, a suscribirse a nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube, para que estén al pendiente de los próximos episodios donde exploraremos más de estas temáticas, ya sea de salud mental o de seguridad. También los invito
a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok y LinkedIn como NDC Perso Group y en nuestra Instagram como NDC-Salud y Bienestar, donde además exploraremos otros temas de salud mental y tips de seguridad, bienestar, de todo un poco. Así que muchas gracias una vez más, Riff. Y nos Gracias a estaremos ustedes. viendo hasta la próxima. Chao. Chaito.